¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa de Entre Tejas TV, en que tenemos oportunidad de recibir al maestro Roberto Peña Quesada. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, lo han escuchado en las distintas salas de concierto de nuestro estado, que en sí es una gran proeza, sin duda, por todo lo que implica, pero he escuchado sus grabaciones, pero bueno, permítanme presentarlo con una breve semblanza suya. Además de su formación en música en la licenciatura y estudios de posgrado, el maestro Roberto Peña Quesada realizó estudios de posgrado en el Conservatorio de Biel, Suiza, de composición y dirección de orquesta, y es profesor diplomado de flauta traversa según los estudios realizados en el Conservatorio de Berna, Suiza. Fungió como primer flauta en la orquesta del Conservatorio de Berna y también en la Orquesta de Cámara de Berna, con la que realizó grabaciones para la radio suiza y varias temporadas de conciertos. Fue coordinador académico en la Universidad de Zacatecas, donde ofreció conciertos como solista y con la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Durante 8 años fue profesor de flauta, solfeo y armonía en la Escuela de Música de la Universidad de Ciencias y Artes, aquí en nuestro estado de Chiapas, y coordinador académico de esta carrera y de la Escuela de Música en el periodo 1994-1999. Participó en la fundación de la Orquesta de Cámara Camerata Chiapaneca en el año 1994 y en la fundación de la Orquesta Sinfónica de la UNICACH en 1996.
En su actividad como compositor, grabó en el año de 1999 un primer disco compacto en la Ciudad de México con sus composiciones de música de cámara. En 2001 obtiene el primer lugar en el Concurso Nacional de Arreglo de Música Mexicana para Orquesta Sinfónica, organizado por el Sistema Nacional de Fomento Musical. En 2003 estrena con gran éxito su obra Selva Negra en el marco del 9º Festival Internacional de Flauta en la Ciudad de México. En 2002 es fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chiapas. En 2004 compone el concierto para marimba y orquesta para la inauguración del 4º Festival de Marimba y la música para la puesta en escena de la obra teatral Acteal Guadaña para 45 del maestro Héctor Cortés Mandujano. En 2005 funge como jurado en el segundo concurso nacional de flauta organizado por la UNAM y presenta su segundo disco compacto con obras de carácter regional y el uso de la marimba. En el 2006 compone la música para la obra teatral Carámbura del maestro Héctor Cortés Mandujano y en el 2008 graba su concierto para flauta y orquesta con el reconocido flautista Miguel Ángel Villanueva y su obra 4 piezas para flauta y marimba que hace el maestro Peña Quesada con Javier Nandayapa a la marimba. En 2009 participa en la transformación de la Sinfónica Juvenil de Chiapas en la Orquesta Sinfónica de Chiapas, primera orquesta profesional en la historia del estado. En 2013 presenta exitosamente su pieza para flauta y guitarra en el Conservatorio de Berna, Suiza. Ha dirigido varias orquestas en distintos estados de la República Mexicana y en el año 2016 fue invitado a dirigir un programa de música mexicana en Turín, Italia, con gran éxito y respuesta del público. Ha sido fundador, impulsor y director artístico de la Orquesta Sinfónica de Chiapas de 2009 a 2021. ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto tenerte hoy en Entre Tejas. Te habíamos buscado desde hacía tiempo intensa actividad musical de conciertos como compositor, como académico. No nos lo habían permitido, pero te agradezco mucho que hayas hecho este espacio para estar con nosotros hoy. Al contrario, Luis Armando, gracias a ti por la invitación, con todo gusto. Sí, y vemos, Roberto, que bueno, tu entrega a la música ha sido todo el tiempo, desde edad muy temprana seguramente, como primero estudiante, con varios estudios de posgrado en Europa principalmente, por lo que podemos ver, como académico, como compositor. Y yo creo que algo fundamental que no debemos dejar pasar por alto es este esfuerzo que te ha significado a lo largo de casi 2 décadas de impulsar para el estado de Chiapas una orquesta sinfónica que primero fue juvenil y luego se convirtió en la Orquesta Sinfónica de Chiapas, profesional, y que nos ha dado tanto orgullo escucharte en los diferentes municipios de nuestro estado. ¿Por qué ese afán de impulsar, Roberto, una orquesta sinfónica? ¿Qué representa para Chiapas el tener una orquesta sinfónica? Bueno, en muchos estados, la sinfónica, por ejemplo en Jalapa, es la columna vertebral de una serie de actividades culturales y de un mundo intelectual. Entonces, una sinfónica, un estado con sinfónica, es un estado distinto. No es fácil que se den las sinfónicas porque requieren de un presupuesto a veces exorbitante. Varias orquestas surgieron al mismo tiempo que nosotros, pero con modelos muy distintos. Te pongo el ejemplo de la Sinfónica de Yucatán. Surgió la idea más o menos en la misma época, pero allá decidieron, bueno, no hay todavía escuela de música, no hay músicos, no hay nada, ¿qué hacemos? Sacar una convocatoria y pagar sueldos altísimos, 18, 20, 25 mil pesos a cada músico. Te viene a dar un presupuesto anual de 25, 30, 40 millones. Acá, cuando surgió esta idea, se consiguieron 10 millones por parte del Congreso de la Unión, que no eran malos. Desafortunadamente, muy pronto vino la crisis del Estado y se redujeron a 4. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Que nosotros habíamos formado músicos desde niños, ¿no? Cuando nosotros iniciamos las primeras
Los primeros ensayos fueron realmente muy especiales porque juntamos niños de 9 a 13 años y esos fueron los primeros ensayos con niños y jóvenes pues, realmente iniciando desde cero en muchos casos. Pero la Secretaría de Educación nos dio la oportunidad de ser un grupo de profesores, nos comisionaron como que había la sensibilidad para decir, vale la pena, vamos a invertirle. Entonces éramos 2 y luego 4 y luego 6, terminamos siendo 12 profesores de música dedicados a darles clases a los niños pues, de metales, de maderas, de percusión, hicimos un buen equipo. Y a los 6 años vino el maestro Arturo Márquez, el autor del danzón número 2, a dirigir la orquesta juvenil. Marco Antonio Sánchez Daza hizo el esfuerzo para contactarlo porque lo había visto casualmente en México en algún evento y el maestro aceptó. Y de repente estaba yo comiendo con él y me dice, Roberto, está entre las 2 mejores orquestas del país juveniles. Y dije, ¿qué, maestro? Dice, sí, esta y la de Chihuahua son las más avanzadas que yo he visto en todo el país. Entonces me di cuenta, híjole, pues vamos muy bien. Yo ya me había hecho consciente de que el talento, y eso es, siempre pienso, van a pensar que estoy queriendo un poco adular al chiapanequismo, pero no es así. El talento es superlativo, es muy por encima del promedio. Entonces, yo di clases cuando vivía en Suiza, que fueron 10 años. Durante 6 años di clases en academias. Y los niños parecen relojitos. Estudian todo, llegan a tiempo, son muy formales, bien mataditos, pero talentos, muy de vez en cuando veía yo uno. Y aquí brotan, pero como hongos. Cuando hicimos la convocatoria para la juvenil, que empezaron a llegar por decenas de niños, muchísimos. Y era un talento superdotado, y este también, yo digo, pero ¿qué está pasando aquí, no? Perdona, Roberto, ¿qué significa un talento superdotado? Es decir, que tienen oído absoluto, que entienden la música, que crecen con ella. Creo que eso es muy bueno definirlo. Sí, bueno, son varios elementos, no uno solo. Un oído para distinguir la altura y la intensidad de los tonos en cada instrumento, una facilidad y coordinación motora increíble, una inteligencia para adaptarse a las circunstancias de que un músico de orquesta tiene que estar leyendo la música y viendo al director, una capacidad para adaptarse a los roles distintos que funges en una agrupación, ¿no? Porque a veces vas acompañando, a veces vas contestando, a veces tomas la iniciativa, en fin, hay todo un juego en una orquesta para que la música tome la forma que debe tomar. Y los niños y los jóvenes lo hacían con una naturalidad tremenda después de 2, 3 años. Sí, debo de decir que cuando llegaban muchachos de 16, 17 años, había un crack, ya no era lo mismo. Después lo pregunté con psicólogos y me dijeron que las relaciones cerebrales, neuronales, son muy distintas a partir de esa edad, pero era realmente increíble, muchachos de 12, 13, 14, 15, 16, hasta ahí. Y los que quedaban ya torpezones, lentos, ya no era lo mismo, ¿no? Pero como de ahí fundamos el grupo, se fue muy, muy rápido. Y otra cosa que tengo que ser honesto es que yo no pensaba todavía en una sinfónica profesional, porque los muchachos, aunque ya llevaban unos buenos años, la mayoría no iba a estudiar música. 2, 6, 7 años no te alcanzan para ser profesional, estás 15, 18, entonces eres un profesional de la música. Es una carrera larguísima hasta que tienes las habilidades. O sea, tocar en una orquesta cualquiera puede, pero tocar con una súper afinación para de inmediato corregir tu instrumento, que si está un poquito más alto el otro lo subo, que si está más bajo lo bajo, que si aquel está un poquito de forma inconsistente su rítmica, me adapto a él, que voy siguiendo al director. En fin, es toda una capacidad que tienes que desarrollar a través de muchos años, ¿no? Pero entonces viene otra persona y le dice al gobernador, entonces Juan Sabines, oiga, traigamos 60 gringos, yo ya los tengo contactados, y hagamos nuestra orquesta sinfónica de Chiapas. Y el gobernador le dice, sí, ok, vamos. Y ya cuando me entero yo, ¿qué? ¿Se va a hacer una orquesta sinfónica de Chiapas con 60 gringos? Además, en aquel tiempo el dinero se gastaba mucho, ¿no? Y a lo que fuera. Entonces como que había la idea, ok, vamos a invertirle a esto. Y pues yo hablé con Federico, con Andayapa, con todos, y dije, pero no, es que no. Dijo Federico, a ver, esto no puede ser. Si hay un grupo de jóvenes, ¿por qué no les dan la oportunidad? Y entonces ahí se hizo la mezcla. Dijeron, bueno, que vamos a dejar 30 becarios mientras terminan sus estudios, mientras terminan de aprender,
y 15 profesionales. Y ese fue el formato que supuestamente iba a perdurar 2 o 3 años en lo que todos estudiaban. Se nos viene la crisis del Estado en el 2012, nos descuentan el 60% del presupuesto y a los muchachos nunca les vuelven a dar una plaza profesional. Durante años y años terminaron de estudiar, ya pasaron, las carreras de música son larguísimas, estudian 8 años para terminar su escuela de música de la UNICACH y pues siguen como becarios, porque nunca se abrieron más plazas, ¿no? Ni el gobernador actual ni el anterior sintieron que era el momento para hacer una buena inversión en la orquesta. Claro, pero ¿qué te hubiera gustado, maestro Roberto Peña Quesada, en ese momento? Que hubieran dicho, este presupuesto que vamos a invertir en traer a gente de fuera que conforme la orquesta, lo utilicemos para hacer un pequeño conservatorio, para hacer un fondo de financiamiento musical para los niños que habían demostrado este talento y que estaban dispuestos mediante becas, hacer un trabajo que eso me ha correspondido a mí como director de una casa de la cultura y luego un centro cultural, Rosario Castellanos, hacer el trabajo de formación en el caso de los alumnos que vienen a nuestras casas de cultura a estudiar guitarra, piano, de pronto hay un cello, algo de un instrumento de viento, en fin, y la preocupación que uno debe tener por la formación de estos jovencitos y jovencitas, y ahí sí dotarlos de los maestros más adecuados con un buen salario. Te quiero decir que yo tuve una experiencia en el 98 de que invité a egresados de la Escuela de Música de la UNICACH a que vinieran a hacer su servicio social a Comitán, a la Casa de la Cultura, Oh, porque okay. me había dado cuenta de que fuimos al concurso estatal de marimba y ya no llegamos a la final porque los niños y el maestro no sabían solfeo. Tocaban de oído, como se dice, ¿no? Magnífico, pero no sabían leer una partitura y en ese momento les colocaban una partitura para interpretarla, pues no sabían. Entonces, estos egresados fueron 2 de ellos que vinieron a hacer su servicio social y al año siguiente, sin mentirte, hay muchos ejecutantes ahora comitecos que se dedican realmente a la música. Obtuvieron el primer lugar en el concurso estatal de marimba gracias a esa enseñanza y a esa capacitación que fue de un año para otro. Yo sugerí en esa época al rector de la UNICACH y al director de la Escuela de Música que hiciera lo mismo en todo el estado, en todas las casas de la cultura. Ahí están las redes para poder trabajar conjuntamente la institución cultural con la institución de estudios superiores de la universidad, ¿no? ¿Tú crees que en ese momento, si se hubiera hecho y se hubiera abonado el terreno, hubieras tenido mayores posibilidades y no este largo trayecto que tuviste que hacer desde el 2002 con esa Orquesta Sinfónica Juvenil? Coincido contigo totalmente en que el talento hay y lo único que falta es escuela. El mismo maestro Oliva, platicando con él, me decía que en la literatura era lo mismo. Decía, llega gente a mis pláticas y a mis cursos de literatura y ve unos talentos bárbaros, pero necesitan escuela. Sin estudios, todo ese talento no se puede canalizar y no puede crecer como debería de ser. Entonces, más bien ahí lo que pasó fue que la escuela de música no estaba cumpliendo con sus objetivos como debería haber sido. Cayeron en una crisis, cerró la escuela en el 2000. Después se reorganizó la escuela y ya está funcionando. Ellos, todos nuestros muchachos, aunque empezaron con nosotros, paradójicamente se fueron a la escuela de música porque allá iban a obtener su título y todas las materias que deberían de tener. De formación no me puedo quejar, o salieron bien formados y la escuela estaba para eso y cumplió con sus objetivos. El problema era a la hora de darles ya nuevas plazas profesionales, que no se quedaran con su sueldo. O sea, no es lo mismo a los 22 años recibir tu beca de 6,000 pesos, pues es muy buena, terminas tus estudios, pero ya tienen 30 y siguen con sus 6,000 pesos. Entonces, eso es lo que faltó. Que el Estado hubiera decidido, bueno, le voy a invertir otros 4 millones. No, hombre, con 8 millones hubiéramos hecho maravillas. No necesitaban ni los 15, ni los 20, ni los 25 de Querétaro, ni los 40 que tiene Yucatán, ni los 100 millones tiene la Sinfónica Nacional. Con 8 hubiéramos hecho una súper orquesta, porque iba muy bien todo. Muchos de los muchachos se han ido. Hay muchachos que salieron de acá y están en la
Carlos Chávez de la Ciudad de México, están algunos ganando muy bien en el norte del país, en algunas orquestas, en Torreón, por ejemplo, hay otro. Sí le hubiera faltado eso, ¿no? Pero por otro lado, bueno, hasta cierto punto se entiende que ha habido una situación de crisis económica muy fuerte, ¿no? Que cuando iniciamos la orquesta y cuando se aprobó el presupuesto no existía, porque yo me acuerdo que cuando salió Pablo Salazar se jactaba de que no había dejado deuda pública. Entonces el Estado marchaba bastante bien, ¿no? Y después, pues ya sabemos que sí, hay una deuda pública que agobia mucho las finanzas del Estado. Y que crece constantemente y que el primer impacto lo tiene el sector cultura y el sector educación, lamentablemente. Roberto, yo quisiera que nos hicieras favor de comentar, porque seguramente hay mucha gente de nuestra audiencia que de pronto no tiene la información suficiente para entender lo que es la formación musical, el gusto por la música, el tener acceso a la buena música y a los recitales y a las salas de conciertos, ¿no? Es decir, ¿qué beneficios adicionales tiene tener una orquesta sinfónica? Ya nos lo dijiste, se forman a muchachos que se convierten en grandes ejecutantes, ¿no? Que se han ido a otros estados. Pero, ¿qué más beneficios tiene a nivel municipal con los niños? No. Interés. Claro, no, yo pienso que definitivamente la buena música, y si vas agregando obras de teatro, si vas agregando buenas exposiciones, enriquece muchísimo la calidad de vida de la población. Es una cuestión de calidad de vida. O sea, si tienes cubiertas tus necesidades básicas, seguridad, empleo, salud, todo está muy bien. Pero llega un momento que la gente también necesita otro tipo de alimento. Entonces, si esa gente, como sucede en Jalapa, por ejemplo, que es una ciudad muy pequeña, pero tiene obras de teatro, exposiciones, 2 o 3 orquestas, es una vida muy rica. Entonces, no solamente es gente culta, inteligente, sino se crea una atmósfera y un ambiente pues bastante de una calidad muy alta de vida. Y toda la gente que se inserta en eso también lo siente y lo vive. Entonces yo simplemente creo que una sociedad, una ciudad que tiene este tipo de alternativas culturales y artísticas, aumenta en un porcentaje altísimo su calidad de vida, tanto como eso. Claro. Maestro Roberto Peña Quesada, ya habías fundado e impulsado la Orquesta Sinfónica de Chiapas, ¿no? Empezaste en el 2002. Para el 2009, ¿ya sentiste que había la manera de impulsar una orquesta sinfónica profesional? Cuéntanos un poco esa trayectoria. ¿Qué tiene que hacer? Porque eso no se ve. A ti te hemos visto o escuchado en una grabación de un disco, de un trabajo tuyo, ¿verdad? O te hemos visto en una sala de conciertos o en un parque público, en alguna localidad de Chiapas, pero no sabemos todo lo que implica y que está detrás de ese impulso para tener una orquesta sinfónica. Sí, como te decía, Danos la receta para saberla, por lo menos. pues se necesitan una serie de factores, ¿no? Yo pienso que son varias patitas de una silla o de una mesa, ¿no? Por un lado se requiere, pues, esa parte que dijimos, por un lado, el talento, el gusto, el oído, la capacidad innata que está. Por otro lado, la formación, que también está. Luego, tal vez la voluntad política y una muy buena administración. Porque ya administrar un grupo grande y pensar en todo, que lo vas a mover, que lo vas a presentar en otros estados o incluso dentro de tu estado, cómo lo vas a mover, cómo vas a necesitar una gran organización. Y para que los muchachos lleguen ahí es un proceso muy, muy largo. Yo siempre lo equiparo con los deportistas de alto rendimiento. Nos parecemos muchísimo. Ellos desarrollan habilidades motoras con movimientos muy grandes, pero nosotros desarrollamos habilidades motoras mínimas, pero al mismo nivel. Porque para dominar un instrumento, para interpretar obras clásicas de Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, lo que quieras, pues necesitas muchos años, 15 años, 18 años. Y yo veía, teníamos una niña que
yo le enseñé flauta y tocaba en la orquesta, pero que también nadaba y le interesaba competir. Entonces la niña se levantaba antes de la escuela, se iba a entrenar unas horas, luego saliendo de la escuela entrenaba otra vez, y en la noche otra vez, era una barbaridad. Entonces yo me digo, eso es lo mismo, necesitas dedicarte 4 a 5 horas diarias a tu instrumento, desde la edad de 7, 8 años, dependiendo, si va a ser violín, cello, piano, desde los 7, 8 años, si no, no tienes oportunidad. Si va a ser maderas como oboe, flauta, clarinete, fagot, o incluso trompeta, trombón, con 15, 16 todavía alcanzas a llegar a un buen nivel. Pero si es una dedicación, digamos, de vida y una serie de circunstancias favorables desde el punto de vista administrativo, organizativo, político, todo tiene que coincidir. Pero además son proyectos muy frágiles porque, sobre todo si no están enraizados. Aquí yo veo muy difícil que este proyecto pues se cortara de tajo porque los músicos aquí viven, no se quieren ir forzosamente. Como dice el presidente, la gente se va porque no tiene trabajo, no porque no quiera vivir en su tierra, ¿verdad? En su ciudad. Entonces, aquí hay muchos músicos ya enraizados de buen nivel. Entonces eso nos favorece mucho para poder perpetuar la orquesta. Te voy a consultar algo que creo que debió haber sido de principio. Siempre escuchamos que hay una orquesta sinfónica, que la vemos en la televisión, quien haya tenido oportunidad de las salas de concierto, que es un sector de la población mínimo, lamentablemente, pues tenemos más o menos idea de lo que es una orquesta sinfónica. Pero compártenos un poquito, porque tengo entendido que una orquesta sinfónica está constituida principalmente de un poco más de 80 integrantes y Sí, varios instrumentos. Cuéntanos eso, por favor, para sí. La cantidad funciona. en un momento dado puede ser relativa, ¿no? Ideal si es una orquesta grande es de 80 o 100 integrantes. La Sinfónica Nacional creo que son 100, la Filarmónica de Querétaro son 60, también 50, 60 tenía Yucatán, nosotros teníamos 45, o sea, ya rayando en lo mínimo. Pero para que sea sinfónica tiene que tener las distintas secciones, o sea, y cada sección con sus instrumentos a priori. Digamos, cuerdas, violín, primero, segundo, violas, violonchelo y contrabajo. Maderas, flauta, flautín, oboe, clarinete y fagot. Esa sección de maderas, porque inicialmente todos los instrumentos eran de madera. Después en el siglo XIX fueron variando, fueron buscando distintas opciones para construir sus instrumentos. En la flauta se transformó, por ejemplo, de plata, que resultó ser lo mejor para el instrumento. Y luego ya los alientos metal, que son los cornos franceses que se tocan así para adentro, las trompetas, los trombones, la tuba, y una parte muy importante, que es la cuarta sección, que es la de percusión, donde vienen los timbales, y una serie de accesorios y de instrumentos que son indispensables, xilófono, glockenspiel, el piano también pertenece a esa sección, y cuando abarcas todas esas secciones, aunque sea una agrupación relativamente pequeña, ya eres una orquesta sinfónica. Claro. Roberto, ¿cuál es la experiencia de un director de orquesta después de haber estado trabajando, orquestando a todo el grupo y el día de la presentación o los conciertos subsecuentes, encontrar esta armonía? ¿Qué ocurre en un director de orquesta? ¿Cuál es la sensación o el clímax de ese momento? ¿Qué ocurre emocionalmente, intelectualmente, artísticamente? ¿Qué pasa en ese momento? Pues yo creo que sobre todo cuando estás bien compenetrado con los músicos, cuando los músicos están enganchados en lo que están haciendo, cuando hay una especie de química, porque ya todos son gestos, movimientos, impulsos no verbales, se forma una especie de energía especial de comunicación que se vuelca hacia el público. Yo creo que eso muchas veces la gente o lo percibe o no lo percibe. Cuando hay orquestas que ya los músicos tocaron 30 años y que lo hacen por recibir su sueldo y que ya tocan mecánicamente, como que ya no hay esa sinergia. Y mucha gente, cuando fuimos una vez a Morelia, perdón, a Uruapan, Michoacán, unas creo que 6 semanas antes había llegado la Sinfónica de Michoacán.
Y después llegamos nosotros y la gente me decía, no, es que me gustó mucho más lo de ustedes. Es que realmente se siente una energía y un gusto por la música que ya no sentimos en nuestra orquesta. Y yo que, ¡asu! Pero es algo que siempre ha caracterizado a los muchachos. Yo me apasiono y ellos se apasionan y emitimos una energía que la gente lo siente. Una vez fuimos, por primera vez se le ocurrió al presidente de Tuxtla, Chico, en la costa, llevarnos, yo estaba un poco escéptico. Bueno, pues vamos, ¿no? Y nos ponen en un lugar ahí, me acuerdo que techado, excelente el espacio, muy buen audio. Llegó toda la gente del pueblo, toda la gente del pueblo. Empieza a llover, ¿qué catástrofe va a ser esto? Paró un poquito la lluvia, empezamos a tocar y las caras de la gente, no hombre, eran de asombro, de entusiasmo, dije, para eso estamos. Esta es nuestra misión. ¿No? Y sentí un gusto y un placer intensísimo, porque a la verdad la gente aplaudía con todo el entusiasmo que te puedas imaginar, y era la primera vez en su vida que escuchaban una sinfónica. O sea, yo me quedé, oigan, muchachos, para eso estamos, ¿no? Ese es el chiste de todo esto. Pero sí siento y estoy convencido de que tiene que haber ese compromiso, ese hacerlo con toda tu alma lo que estás haciendo, para que se junte con la energía de todas las demás gentes y puedas proyectarlo. Si no, si tocas mecánicamente, no existe eso. Te voy a compartir una experiencia que tuve porque quiero comentarles que, bueno, el conocer a los hermanos Peña Quesada me ha significado más de 2 décadas. Te platicaba hace poco que en el 98 invité a José Carlos, a tu El hermano, guitarrista. al Festival Balún Canán que habíamos inaugurado en Comitán en agosto del 98, no, en agosto del 97 justamente, y llegó José Carlos, pero traía un instrumento renacentista que yo jamás había escuchado en mi vida y que me apreciaba en ese momento pues, de tener gustos por la buena música, la música selecta, haber asistido a escuchar óperas y todo, pero de pronto llega con un guitarrón enorme, la tiorba, que yo me acuerdo cómo causó admiración en Comitán, porque hicimos conciertos en el Templo de San José, luego hubo otro en la Casa Museo Belisario Domínguez, lugares muy adecuados para hacerlo, sobre todo porque había este afán un poco de desacralizar los lugares y los espacios y convertirlos en atmósferas artísticas y atmósferas musicales, ¿no? Entonces, creo que de esas experiencias es algo sensacional. Ahora, por cierto, me da mucho gusto que ya hay otra generación después de ustedes, el caso de tus hijos, que ya platicaremos de eso y su formación musical. Pero esto que decías de Tuxtla Chico, te quiero decir que lo experimentamos en Comitán. Hubo oportunidad de invitar en aquel festival, el primero que se hizo en el estado, por cierto, eso me da mucho orgullo haber sido pioneros en ese sentido, con todo el apoyo de la gente de la Escuela de Música y todo eso. Bueno, gestioné por parte de la Universidad de Jalapa, justamente, la Sinfónica de Jalapa, mejor dicho, y vinieron a presentar la novena sinfonía de Beethoven. Wow. Y con el grupo coral de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que presentó el cuarto movimiento, justamente el himno y la oda a la alegría, ¿no? Lo hicimos frente al Templo de Santo Domingo. Fue una noche, agosto, verano, fresca o calurosita en Comitán, todo un espectáculo. Eso nos permitió crear también a los grandes públicos, que era importante trabajar con ellos. Pero había un bolerito que, pues normalmente los boleritos, los limpiacalzado, pues a las 5 o 6 de la tarde ya se iban a su casa y todo, ¿no? Él se había quedado hasta las 8 de la noche a la hora del concierto, estaba sentado sobre su cajita de bolear, y estaba presenciando arrobado, escuchando el movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? El himno a la alegría. Nunca voy a olvidar esa imagen. Dije, por este solo hecho ha valido la pena esforzarnos en hacer un festival y todo lo que implica. Obviamente después hubo muchos niños, muchos jóvenes, salieron muchos jóvenes del festival que escucharon música y vieron teatro y escucharon jazz y todo, que después decidieron su vocación por el arte, ¿no? A través de la Casa de la Cultura. Pero allí me cayó el 20 y dije,
como jamás vamos a poder tomar a estos 20, 50, 200 niños que quieran hacerlo, llevarlos a Bellas Artes a México o a la Sala Olinjo Listlin o al Centro de Cultura Universitario, pues les vamos a traer la cultura a Comitán. Y creo que eso inundó esto de una manera tremenda. Siempre ese ha sido mi referente con respecto a la Escuela de Música de la UNICACH, que he tenido contacto, amigos de la Escuela de Música de la UNICACH, que me parece un proyecto fabuloso al que no se le ha justipreciado en realidad. Todas las generaciones que se han formado, toda la gente que ha llegado como académicos, como directivos, con proyectos nuevos. Pero también aquí me asalta una duda. Yo había pensado siempre que la Escuela de Música de la UNICACH había sido el semillero para la Orquesta Sinfónica Juvenil. Y veo que no, ¿verdad? Que fue casi al revés. De la escuela, Y fue un de la fenómeno orquesta extraño. se fueron para allá. Sí, fue un poco extraño. Sí, La escuela de música hacia finales de los 90 se nos vino abajo, hubo una crisis, yo ya no estaba, porque me invitaron después hacia el otro proyecto, e incluso cerró durante un año. Tuvo que reorganizarse. No sé si recordarás que hubo un rector, Cuauhtémoc López Sánchez, que se confrontó muy fuertemente, no solo en la escuela de música, sino con toda la comunidad universitaria. Entonces, pues sí, la escuela sufrió de estas consecuencias, de estos problemas. Y pues mientras nosotros habíamos empezado, y muchos de los niños llegaron por gusto y no sabían que después iba a ser su profesión, ¿no? Entonces, ya después, cuando se dieron cuenta que necesitaban un documento y que necesitaban una formación más global, porque yo les daba clases de solfeo y de algunas cosas de teoría, pero ya la historia, la armonía, el contrapunto, todo lo demás, pues sí era necesaria una carrera más amplia. Y entonces empezaron a llegar a la escuela de música. Sí, fue al revés. Y yo también decía, bueno, en principio, como tú bien lo dijiste, hubiera sido al revés, que yo fuera recibiendo muchachos que ya venían formados y no que hiciéramos toda la talacha de todo a todo. Sin embargo, el experimento fue padrísimo y esa época yo la voy a recordar como una de las más bonitas de mi vida, porque trabajar con esos niños y esos jóvenes que están tan llenos de energía, de interés, que el grupo era como un grupo de 50 muchachos y todos éramos amigos, todos eran amigos, no había discordias, no había ni siquiera los que tocaban mucho mejor que los otros, se había envidias o celos o piques, todo lo contrario, se hizo una atmósfera de ayuda y de apoyo que gracias a eso pues creció muy rápido y se hizo muy bien, ¿no? Pero sí fue algo extraño que después ya no fue exactamente el caso, aunque con Esperanza Azteca pasó otra vez lo mismo. Y es que el problema, déjame decirte, que es un problema que la UNICACH tampoco ha sabido resolver, es que la música la tienes que empezar con 7, 8 años. O sea, llegan a la escuela de música gente que tiene la preparatoria, pero nunca en su vida ha agarrado un instrumento. ¿Cómo le vas a hacer? Es imposible. Entonces llegan de ahí muchachitos ya todos tiesos y todo, a tratar de recuperar en 10 años o en 8 años lo que no hicieron en toda su vida. Es imposible. Entonces, como ahí no hay tantos recursos, pues obvio que le tienen que meter más a la matrícula y a la preparación, pero en realidad debería ser una pirámide. Primero, la educación infantil, juvenil, después ya la académica de medio y ya después, no sé, los solistas, qué sé yo. Pero eso sí veo que es un problema y por eso a lo mejor no sacan tantos músicos. Porque en Europa es distinto. O sea, yo llegué a estudiar allá, pero las carreras son de 4 o 5 años. Y en esos 4 o 5 años tenés que sacar todo porque cuando yo concursé éramos 22, entramos 2 y todos ya vienen de preparación de escuelas de todas partes. Allá, en cada familia, 1 o 2 tocan un instrumento, es de lo más común. Y entonces tiene todas las facilidades, instrumentos, profesores, desde antes de llegar a la carrera. Y aquí ese es uno de los problemas más graves que tiene y es otra vez cuestión de presupuesto. O sea, ¿cómo vas a tener dinero para atender bien tu facultad de música y todavía súper bien tu nivel formativo? Que sí tiene Jalapa, ¿eh? Jalapa sí lo tiene. claro, yo he visto, por ejemplo, la Escuela Superior de Música de la UNAM en Coyoacán, que llegan los niños de 7 años, 8 años, 9 años, y es impresionante y están de pronto interpretando uno de los movimientos de las 4 estaciones de Vivaldi en el violín solitos allí. Justo Sí. está ese ejemplo y ese modelo que habría que seguir. Y creo que como van las cosas y
los rectores, y eso lo digo a título personal, son cada vez menos comprometidos con la educación y con el arte, los rectores de la UNICACH, y tenemos un ejemplo clarísimo, reciente, en verdad lo digo yo, es terrible, sin lugar a dudas. Pero ¿no crees que esto también viene marcado desde muy, muy arriba? O sea, yo tenía muchísimas esperanzas con el movimiento morenista en López Obrador, y las sigo teniendo y sigo coincidiendo con cosas muy generales. O sea, la distribución de la riqueza estaba muy mal. Quienes hemos vivido en otros países nos damos cuenta de que no puede haber gente tan rica y gente tan pobre en un país. Sí. Que la corrupción estaba en todas partes también era cierto. Que necesitábamos un gobierno austero era más que cierto. O sea, no podía hacer esas extravagancias de gente que veía como jeques mientras hay tanta gente pobre. O sea, en cosas muy generales sí me identifico. Pero desgraciadamente el arte para ellos, y menos cosas sofisticadas, creo que para ellos se conforman con la parte cultural, ¿no? De usos y costumbres. No, pero las demagógica también. artes no se están apoyando. Claro, y mira, y lo platicaba recientemente con alguien, o sea, parecería que hay una actitud perversa contra la educación y la cultura del pueblo, justamente, que es terrible. Pero hay una actitud perversa también en poner a los más incompetentes al frente de los lugares donde debería haber mayor competencia, que es terrible. Y a eso llegar en el asunto de las políticas de Estado, que tanto han afectado, porque ahora que lo estamos platicando y te escucho, que tú eres el experto en esto, pues sin duda que la red de casas de cultura tendrían que tener la formación de los niños. Yo entiendo que un niño de Comitán, de Trinitaria, de Margaritas, de Pujiltic, no puede ir a la escuela de música de la UNICACH a los 8 o 10 años porque radica aquí su familia. Pero entonces que la UNICACH envíe a todos estos egresados y todo, que tengan plaza dentro de ¿Qué necesitas? Buenos sueldos. Buenos claro. sueldos. La gente se iría para allá. Si le ofreces mínimo 10, 12 mil pesos, la gente se iría. Sería un florecimiento en el momento que se invierte en todas las casas de cultura con buenos profesores. No, hombre, sería con el talento que hay y la escuela, sería un florecimiento de las culturas bárbaro. Increíble. Y mira, y no solo música, el caso de los artistas visuales de la Escuela de Artes Visuales de la UNICACH, de literatura, de historia, de muchas cosas. Teatro, danza, sí, hay tanto que hacer. Exacto, ese es el punto. Si hubiera realmente una política de Estado de interés, de cultivar a nuestra población, sería otro el asunto. Por eso estos programas también como Entre Tejas, que yo me asumo como divulgador de todo esto, porque las políticas de Estado no las incluyen, no las hacen. Yo me he llevado una sorpresa enorme, maestro Roberto Peña Quesada, en cuanto a la gente de gran calidad académica, de talento que hay en nuestro estado. Yo me jactaba de conocer a los más conspicuos, ¿no? Pero mira, llevamos 150 programas sin necesidad de tener que yo tronarme los dedos de qué voy a conseguir. No, hay artistas, hay creadores, hay académicos, hay historiadores, hay paleontólogos, hay de todo. Es increíble el potencial cultural, científico de nuestro... Y ellos son los que deberían de estar en los puestos importantes, dirigiendo la cultura, decidiendo, tomando decisiones de política de Estado, cultural, pero no los vemos, no están ahí, están gentes que nunca habíamos visto, ¿no? Y por algo pasa. E improvisadas, sin duda, y que toman decisiones a capricho y por desconocimiento. Y lo peor de todo es que causan un daño tremendo al desarrollo cultural de nuestro estado con decisiones sumamente indebidas, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito de los creadores. Yo siempre me he preguntado, digo, mi referente ha sido, por supuesto, el maestro Federico Álvarez del Toro, como compositor, tu caso, por supuesto, y otros 3, 4 conocidos, amigos que también son destacados compositores. Entonces, mi pregunta ha sido, ¿qué ha pasado con los compositores? ¿Hay más de ellos en primera instancia? Y en segunda, ¿qué tal la relación de los músicos chiapanecos con otras latitudes para ir a estudiar, para ir a trabajar? Como tu caso, por ejemplo, con Italia, ¿no? El caso de Lupita Guillén también, con algunas presentaciones en el viejo continente. No sé qué más haya. ¿Cuál es la situación
de los compositores y de los ejecutantes fuera de nuestro país, de manera internacional? La cuestión de los compositores es un tema un poco álgido, un poco difícil a partir del siglo XX, porque como buen arte moderno, se hizo un vacío entre el público y los creadores tremendo. O sea, cuando tú vas a estudiar y tienes ideas, los profesores dicen, no, mira, ese es el sistema serial o decafónico, demás, y se estudia bajo esto. Y entonces para cualquier oído normal, esa es una sarta de disonancias muy difíciles de asimilar. Y esa es la composición formal que estudias en un conservatorio, en una facultad de música, desde principios del siglo XX. Y esa es la experiencia, así como hubo un periodo barroco, un periodo clásico, un periodo romántico, ahora es un periodo moderno y tienes que expresarte como eso. Entonces, digamos que el movimiento es muy pequeño, y no solamente aquí, para un grupo súper selecto de gente que son los únicos que entienden esas cosas, ni siquiera entre los músicos. A mí no me gusta la música contemporánea, la verdad. Yo lo escucho con una cantidad de cacofonías terribles. Alguien por ahí decía que se fueron agregando demasiadas disonancias, ¿no? Que al principio en el clásico había 2 disonancias de cada 10 intervalos, después en el romántico ya 8, después 7, después, y en la época moderna ya son 8 intervalos disonantes por 2 consonantes. Entonces al oído es muy difícil de entender. Entonces todo el movimiento de creación es muy difícil. Por ejemplo, hay gente como Arturo Márquez que dice, a mí me vale gorro, yo no quiero esa línea, yo me agarro por el folclore mexicano, y entonces compone sus danzones y es un éxito a nivel mundial. Entonces eso, pero si hay un simposio de compositores, a él no lo invitan, porque no está componiendo como todo el mundo compone académicamente. Es increíble, es absurdo, ¿no? Y eso sucede en muchos lugares, que ya hay tendencias por regresar a cosas un poco más accesibles para el oído, más accesibles para un mayor público, pero en general, en cuanto a compositores, es muy difícil. O sea, sí existe uno que otro que maneje ese lenguaje. Creo que sabemos todos que de Comitán hay un muchacho compositor y marimbista muy destacado en Bélgica. Supongo que lo conoces. Y bueno, en lo que se refiere a instrumentistas, obvio que aquí lo que ha destacado a nivel mundial es la marimba y los percusionistas. Ahí sí pueden ir a competencias, a festivales a nivel nacional e internacional y hacen un papel muy destacado. Y hay gente que viene de otros países a estudiar la ejecución de la marimba de concierto, no solamente la marimba regional, sino ya la marimba de concierto con obras. Y fíjate que ahí es un poco curioso, porque yo no sé si por la naturaleza del instrumento, pero como que la música contemporánea no es tan difícil de asimilar en la marimba, es un poco más agradable. Yo no sé si porque su sonido no dura tanto de cada tecla, entonces no se sienten tan fuertes las disonancias. Pero, por ejemplo, eso lo tocas al piano y ¿qué es esto? ¿No? Hasta te duelen los oídos. Se lo pones a una planta y se muere, que me disculpen. Si ya el rock pesado, el rock metálico le hacía daño a una planta, ahora estas cacofonías, o sea, que me disculpen, pero a la energía de la gente yo siento que eso no lo sigue. Es un punto de vista muy personal. Pero sí, a nivel local ha destacado a algunos guitarristas, tuvieron muy buenos maestros de guitarra, que otra vez ahí es una cuna de un semillero de talentos tremendo. Lupita Guillén estudió también en Italia, es muy buena, tiene una muy buena formación. Algunos han hecho posgrados en Estados Unidos, sobre todo los jazzistas. Pero para empezar a destacar y a hacer más cosas en el extranjero, como que se necesitaría primero lo que hablábamos aquí, ¿no? Tener cubiertas todos los niveles, ¿no? De formación, de impulso, de ramificación de todas esas actividades para que después no sean, pues como hasta cierto punto lo son, esfuerzos individuales y proezas individuales de la gente que destaca afuera, sino fruto de realmente de todo un sistema del cual pues no existe, ¿no? Y no solamente aquí, en ningún lugar. Y ahorita se están cayendo orquestas en el país, se están desapareciendo. Claro, claro, claro. Claro, y aunque estamos escuchando a sopranos en los balcones y conciertos improvisados, también muy novedosos y todo, ¿no? Roberto,
Te quiero decir que cierto paralelismo y cierta actitud solidaria contigo que encuentro en nuestras experiencias es de que impulsamos proyectos en los cuales creemos, lo hicimos con la entrega total a una costa de nuestra vida familiar, nuestra vida doméstica, y de pronto las políticas públicas y los gobiernos nos defraudaron, en verdad. A mí me pasó con el Festival Balún Canán, que fue terrible también en su momento, un pleito frontal terrible. Te acaba de ocurrir, creo que has optado por la mejor manera de que, bueno, se cierra el ciclo, no tiene caso ponerse a las patadas con un Sansón irracional, no tiene sentido. Pero cuéntanos, ¿qué va para adelante? ¿Qué nuevos proyectos? Porque tampoco queremos que se desperdicie ese gran cúmulo de experiencia y de conocimiento que es el maestro Roberto Peña Quesada. Pues si me invitas en un periodo no relativamente largo, ahora en 1 o 2 meses, te podría platicar mejor. Ahorita hay unas ideas así en el estado embrional apenas que pueden llegar a ser muy buenas, pero creo que no es el momento de hablar de esto. Y pues con todo gusto, en el momento que fructifique esto, podríamos hablar largo y tendido de lo que vamos a hacer. Qué bueno, qué maravilla, me da mucha ilusión. Y yo acepto ese plazo que me pones y yo te impongo otro, que luego participes con cápsulas musicales para Entre Tejas y también un programa que tengo previsto ya iniciar en ese lapso más o menos. Y vamos trabajando juntos. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues Roberto, qué generoso has sido. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, mi reconocimiento, mi admiración. Y por supuesto a tu familia también y a tus hijos a quienes he tenido el gusto de escuchar también. Muchas gracias por todo, Luis Armando. Un abrazo también a ti y a tu auditorio. Gracias, Roberto. Y gracias a ustedes que tuvieron la gentileza de acompañarnos en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente ocasión que haya oportunidad de hacerlo. Cuídense mucho, que estén bien.